Bueno, no sabemos lo que va a dar de sí el resto de esta gira iberoamericana que nos va a ocupar hasta el próximo sábado, pero de momento lo que sí sabemos es que las primeras 24 horas que han sido y están siendo agotadoras ya han servido para mucho. Yo diría que hay tres ejes fundamentales en los que el gobierno está dejando ver cuáles son sus prioridades de cara al nuevo curso político. La primera es la que atiende a la necesidad más inmediata, que es la de responder ante el conflicto generado precisamente por la demanda interpuesta por Carles Puigdemont sobre el juez Pablo Llarena y sobre todo el conflicto generado por el propio gobierno en la rectificación absoluta, el giro de 180 grados que han tenido que dar al verse obligados a desmentirse a sí mismos como gobierno en esto de que no iban a defender al juez Llarena por ser una cuestión privada. Bueno, esta es una distinción que hizo en un primer momento la vicepresidenta Carmen Calvo, que se esbozó además en un primer comunicado publicado por Moncloa y que ha quedado claramente en nada, porque esa distinción ahora mismo el gobierno evita pronunciarse sobre ella, pero es evidente que está claramente rectificada por las palabras del segundo comunicado, por la ministra de Justicia Dolores Delgado y por el propio Pedro Sánchez, que aquí en rueda de prensa desde Chile se ha tenido que ver obligado a poner orden y a explicar que esto no es una cuestión que afecte a unos apellidos o a un nombre concreto, sino que se trata de una cuestión de Estado y que ante una cuestión de Estado el Estado siempre tiene que velar lógicamente por sus intereses. Primer conflicto, primera rectificación ante la que fuentes de Moncloa, el equipo del presidente del gobierno, las fuentes solventes del gabinete con las que hemos podido hablar, bueno, las más numerosas han evitado reconocer la rectificación, pero sí hay algunos que asumen ese cambio de posición y explican el mantra de que el gobierno no rectifica, sino que el gobierno escucha. Y también escucha a las asociaciones de jueces y fiscales que han sido las que han presionado hasta el punto de torcerle el brazo al Ejecutivo. Este es uno de los primeros ejes, pero no el único, y de hecho diría que casi el que tiene más interés inmediato, pero menos interés a largo plazo. El segundo sería Cataluña, relacionado con esta cuestión, pero hablando de la política de extensión del gobierno, política de extensión que desde luego continúa y que se ha podido percibir en algunos anuncios del presidente del gobierno o conejos de la chistera podríamos denominarlos, porque ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que habrá un Consejo de Ministros fuera de Madrid, el primero según cuenta Moncloa, y que se celebrará en Barcelona, en Cataluña. Con ello lo que pretenden es reforzar precisamente, poner toda la carne en el asador para que sea fructífera esa comisión bilateral que pretenden que eche a andar a través de las 3 mesas de trabajo de infraestructuras, de economía, de varias de las cuestiones que tienen pendientes entre el Estado y la Generalitat a partir del mes de septiembre. Y la tercera cuestión, que sería más a largo plazo, se trataría del calendario tanto electoral como nacional, político del gobierno. Lo que nos cuentan fuentes de Moncloa es que no hay ninguna intención de convocar elecciones generales antes del año que viene, después de las elecciones municipales y autonómicas. Lo dicen ante los insistentes rumores de que podría haber una convocatoria electoral a partir del mes de octubre. Lo que nos dicen es que no, y la clave de todo esto está en el presupuesto y en la maniobra de última hora que pretende el Ejecutivo con la reforma de la Ley de Estabilidad, porque esto no es otra cosa que una maniobra de dilación de los presupuestos generales del Estado. Lo que quiere el gobierno es no presentar los presupuestos generales del Estado cuando toca formalmente, habitualmente, que es a principios del mes de septiembre, cuya tramitación suele llevar unos 3 meses, es decir, que se demora hasta el mes de diciembre, y ahí suele ser la aprobación definitiva de las cuentas públicas. Esto no va a ocurrir porque en el mes de diciembre previsiblemente no tenga la capacidad del gobierno de cerrar esos acuerdos, de tejer esas alianzas. Por lo tanto, lo que busca el gobierno es presentar presupuestos generales del Estado en el mes de noviembre, aprobarlos en febrero y a partir de marzo enfrascarse en una precampaña electoral que nos va a llevar hasta la triple convocatoria electoral de mayo de 2019, europeas, municipales y autonómicas. Ya después de esa fecha veremos cuándo se convocan las elecciones y cuándo es el mejor momento. Pero lo que cuenta Moncloa a día de hoy es que lo que hasta ahora suponía un fracaso del gobierno, que es perder una votación,
puede haber dejado de ser tan perjudicial para el gobierno y empezar a ser algo perjudicial para los grupos parlamentarios como Podemos, que se retratan participando de la negativa, entre otros partidos del Partido Popular.